esta mañana hablando Paco y yo de la prensa que no había salido ninguna noticia, a pesar de que lo habíamos mandado a la prensa en un momento, en forma y en tiempo, y estábamos un poco preocupados porque a ver si nos ha enterado la gente. Pero hasta ahora mismo. Y vemos, y lo digo, lo comentamos ahora, que probablemente este sea ya un acto de una tradición tan larga y buena que lo que funciona es el boca a boca. Prácticamente no ha salido, aparte de la página web, no ha salido del campus. El boca a boca y las amenazas, porque algunos hemos amenazado. Sí, pero bueno, eso ya entra dentro de lo particular. Bueno, iniciamos el filandón de Don Justo y sería un momento de recuerdo un poco especial para Justo, aunque realmente no necesita ninguna situación especial para recordarle, porque la mayoría de nosotros lo recordamos constantemente. Entonces, el filandón tiene una tradición grande ya en la universidad, en las fiestas, y probablemente decir, la mayor parte de vosotros lo conocéis, que el filandón de Don Justo reunía probablemente las dos facetas más importantes de la actividad profesional de Justo y de su aspecto relacionado con la dirección del centro. Profesor de literatura y director o responsable, decano de la Facultad de Educación. Y en este punto un poco se juntaban las dos cuestiones y los dos aspectos más destacables de él. Ha pasado mucha gente por este filandón. Casi todos los años gente. Y este año ha fallado una de las personas que pensaba venir, nos lo comunicó prácticamente hace nada, por motivos familiares, no podía asistir, Esperanza Ortega, y entonces se va a celebrar con las 4 personas que vemos aquí, 2 no por conocidos, menos entretenidos, el caso de Pedro y Paco, y 2 escritores que por primera vez participan y que espero que participen más años, Fulgencio Fernández y José Antonio Llamas, y que agradezco como responsable del centro vuestra participación, haber aceptado nuestra invitación y que espero que disfrutéis como normalmente se suele hacer en esta actividad. Reitero el agradecimiento y también quiero agradecer a Pedro y especialmente a Paco, que ha sido un poco gestionado pues que todos los trámites necesarios de ponerse en contacto, de quedar, de decir que sí y de que esto llegue a celebrarse. Entonces, esperando que sea como siempre, damos por comienzo el filandón. Muy bien. Bueno, pues este es un acto institucional, que doy gracias a Paco, yo he hecho de recadero, pero quiero y he querido y hemos querido todos que esto siga siendo un acto institucional. Es el decano el que nos convoca, es justo que nos convoca una vez más, y hoy no ha podido venir porque está ocupado en otras cosas. Y pues bueno, pues vamos a mantenerlo como ha sido siempre. Siempre hemos jugado a las dos cosas, los de siempre que no necesitamos presentar y los nuevos. Pues estos nuevos de aquí del centro, que lo hacemos también haciendo esta liturgia eclesiástica, el subdiácono, el diácono y aquí los dos configurantes, pues no son, digo nuevos y no son nuevos, vienen de lejos, vienen de muy lejos. Aquí Fulgencio, el tío Ful, es periodista. Yo llevo unos días diciendo periodista por vocación, porque como todas las cosas se puede ser periodista por vocación o por dinero. Y lo del dinero, el pobre chico lo lleva bastante mal. Entonces es seguro que es por vocación. Es un periodista como Dios manda y me gusta de él sobre todo, a que le tengo un especial cariño, porque él dice siempre, y es mentira, que es el secretario de la asociación, el secretario perpetuo, para que nadie se lo quite, de los filósofos rurales sin obra escrita. Pero ella tiene también una obra escrita.
pero es verdad que sabe todo lo que ha ocurrido y lo que ocurre a la gente que no tiene voz ni nadie que les diga, que les cante en esta provincia desde hace 100 años. Lo sabe todo. Y prueba de ello es que es 2 veces premio Cosío, ¿no? Que no es poco, y precisamente por hablar de estas gentes que no tienen voz. Y Toño Llamas, pues Toño Llamas, esto que voy a decir ahora lo guardaba para dentro de unos días, que también le tengo que presentar en otro sitio, pero lo voy a decir también aquí. Esta ciudad nuestra es una ciudad cainita y traicionera, donde resulta que estamos orgullosos de las realizaciones, a veces, y despreciamos a quienes las han hecho. Siempre decimos que esta es la ciudad donde ha habido dos grandes revistas literarias, Espadaña y Claraboya. Y hombre, de los de Espadaña hablamos un poco mejor, porque ya no son competidores. De estos de Claraboya, de los claraboyos estos, si quitamos a Luis Mateo, bueno, pues para mí Toño Llamas fue el mejor poeta de esa experiencia y el más olvidado. Y por lo tanto yo he querido también y quiero que este sea un acto de justicia. He cogido en internet una cosa, iba a decir tontina, pero a veces las cosas tontinas dicen una de cosas así entre líneas. Dice José Antonio Llamas Fernández en internet, en un sitio donde hay poemas de José Antonio Llamas Fernández Vidanes León, 1941, estudia filosofía en el seminario de San Froilán con don Antonio González Lama, uno de los fundadores de la revista de poesía Espadaña. Funda con Agustín Delgado, Ángel Fierro y Luis Mateo Díez la revista de poesía Claraboya, que vive entre los años 63 y 68, siendo cerrada por la censura de la época por culpa, gracias, y le sigo dando las gracias por ello, por culpa de un poema suyo titulado No amanece, que lo escribió cuando por entonces, y no se daba cuenta que sigue sin amanecer, incluso parece como que se está enturbiando un poco el día. Bueno, que luego daría título al primero de sus libros en solitario. Su poesía está recogida en 3 antologías, No amanece, como Las generaciones de las hojas y Ruina Montio. Y en la actualidad ya dispone de 4 libros de poesía. Aquí es donde viene lo enternecedor. Ya dispone de 4 libros de poesía inéditos. En prosa ha publicado Los Falampos de la Nieve y espera editor para su larga novela La bisabuela incorrupta, en la que trabaja. Se considera a sí mismo especialista en la obra del escritor del 18, José Francisco de Isla, el autor de Traigerundio, de quien ha publicado una biografía. Se da la circunstancia de que el padre Isla también vino al mundo en Videns, y de ahí la inclinación hacia la admirable punto. José Antonio Llamas vive retirado. Entonces ves lo que da ternura, dice, vive retirado. No, sigue la pelea, retirado, pues, gente como yo, que vivo aquí, ya no quiero saber de casi nada, pero os puedo jurar que yo sepa no se ha retirado nada. Dice, vive retirado en un pueblecito de la montaña, donde este otro, donde se ha instalado en un hórreo de madera con su esposa y sus perros. Los perros son míos. Los perros los tuyos, además, bueno, se los da de comer. Dice, Es el que los alimenta. Y esto sí que me gustaría en mi currículum, que tú ya lo has perdido. Nunca ha recibido ningún premio. Ni se le suele incluir habitualmente entre los escritores leoneses. No es que no se le suele, es que no le han incluido. Ni se le suele incluir habitualmente entre los escritores leoneses. Y ahora viene la razón fundamental que comprenderéis inmediatamente. Ya que pasó la mayor parte de su vida en Barcelona. Eso parece que no, pero es un enlace que no. Eso aleja. Bueno, pues yo es verdad que puedo decir con profundo orgullo que quizá todo. Yo vengo a esto filándome sobre todo a disfrutar yo, porque me gusta hablar. Yo incluso no sabía si iba a venir alguien, pero digo, si vienen otros 3 que me escuchen un poquitín, ya casi me tomo. Entonces, bueno, pues vengo a disfrutar, pero es difícil que disfrute tanto como hoy, porque por primera vez yo creo que todos los que estamos a este lado de la mesa somos amigos y nos reconocemos con amistad y respeto.
Y entonces por esta liturgia de dejarles los broches de oro a los de fuera, pues yo creo que empiezo yo. Después Pedrín, después Full y después Llamas. Y por si no os alarguéis mucho, porque la gracia de esto es que sea breve y contundente, yo creo, pues si diera ocasión, pues dábamos una segunda vuelta para por si acaso. Como la mía. Pues entonces voy a empezar yo. Se lo dedico a todos ustedes que tanto me quieren a este público, pero esto hoy me ha empezado a dar vergüenza, porque yo todo lo que escribo me lo han contado. Chema me ha contado la mayor parte de las veces de las cosas, me lo cuentan y yo voy y lo copio. Pues me lo contó aquí la Pani, entonces va dedicado especialmente a Carmen la Pani. La historia que no te veía, yo creí que estabas con tu santo y te has escapado. Pues Pani me lo contó y estamos. Los primos de la Argentina. No se le ocurría otra razón para explicar el moderno despego de la gente, como no fuera echarle la culpa a los americanos. Que así como algunos pensaban que todo lo bueno nos ha venido de América, otros, los rojos mayormente, les atribuían con igual saña y candor la enciclopedia completa de todos los males. La cosa es que aquí nunca se vio que alguien, llegado a la mocedad, se fuera a 1000 kilómetros de distancia, ellos dicen millas, que lo cantan 500 miles, 500 miles, de Cleveland, Ohio, a Denver, Colorado, un suponer, y no volviera a ver jamás a la familia, por mucho que le traga la murria, pensando en la cinta amarilla que colgó en el viejo roble, con la promesa de volver y traerle a la llorosa Mary Jo lo que allí llaman un wedding ring, que a saber lo que será. Pues no, señor, no. ¿Dónde vas a parar? Que cuando aquí la gente, empujada por la hambruna y la avaricia de la tierra, se marchaba al fin del mundo, porque a Cuba o a la Argentina, se habían unido ellos, los hijos y sus nietos, al pueblín y a los parientes que habían dejado por aquí. Al menos él hablaba por los suyos, porque yo la verdad no podía decir lo mismo, que mi tío Felicísimo, el hermano de mi abuelo, se fue para la Argentina y hasta hoy, que no hemos vuelto a saber si vivió pena. Pero en su caso no, que los tíos Porfirio y Adelaida se fueron para La Pampa en 1924. Y a pesar de los apuros que pasarlos los pasaron, la distancia y los años transcurridos, nunca faltaron por Navidad, según decía, los paquetes en ambas direcciones con cartas, las fotos de los niños y los dulces de la tierra. Capias, alfajores, pellizcos de quequén, garrapiñadas venían de la Argentina, y para allá, en igual correspondencia, se mandaban turrones, polvorones, peladillas, tarta de trucha y canoles de coñac. Y así, año tras año, como un encargo religioso que pasó fielmente de los padres a los hijos. El contenido solo cambió el año aquel en que a las golosinas de los años anteriores les acompañó una cosa como caja de lata, llena de un polvillo ceniciento, que después de mucho suponer, los parientes de esta parte de la historia interpretaron que sería seguramente eso que los argentinos llaman mate, y que lo toman con la misma devoción y el entusiasmo con el que el pueblo se toma el carajillo. Pero bien se ve que las cosas muchas veces solo gustan si te has criado con ellas desde niño, que rara vez se aficiona a uno de grandes novedades. Pues, dicho sea sin ánimo de ofender, aquello era un brebaje un poco insípido y la verdad algo difícil de tragar. Pero por no desairar y hacer desprecio del regalo, a trancas y a barrancas lo fueron terminando. Y justo
al terminar con aquel sufrido ritual de la amistad agradecida, llegó de la Argentina aquella carta que decía: queridos primos, como habéis podido ver, os enviamos en una ánfora las cenizas de la tía que siempre quiso volver y descansar en los prados de la mesona, donde pasó, según decía, las tardes más felices de su infancia. Y así. Apágalo este por si acaso, que se le acaban las pilas. Sí, funciona. Hola, buenas tardes. Paco, pues lo de la brevedad yo lo voy a llevar mal porque he escrito una cosa, porque eso para esto me juré por pura vagancia, no por ser capaz de resumir, que no se escapara más de 3 folios. Pero se me enredó la historia y la hago yo el segundo turno, entonces me lo pierdo. Yo gasto el segundo turno ahora. También el asunto va de Navidades. Sé que no se deben dar a estas alturas y con las noticias que nos llueven cada día, otra peor. Ya sabéis que después de lo que ha caído, decir a alguien que en las Navidades encima puede ser una doble dosis. Pero yo cogí un tema de Navidad, que además es un filando, se voy cerca de la noche, de invierno, o sea, junta a la gente. Y escribí una cosa que se titula, lo escribí porque eso para estoy recordando muy especialmente a don Justo, nuestro querido Justo, y lo que él vibraba y sentía con cada latido de lo leonés que naciera con velocidad y con sentimiento en la literatura, en las costumbres o en todos los actos de personalidad que tiene todavía esta tierra un poco desdibujados. Yo lo titulé Las 2 Navidades dulces de Marcelino Graña. El viento da la vuelta en el pueblo donde nació Marcelino Graña porque es un fondo de saco en esa montaña pelada. Allí se acaba el mundo, la carretera y la ley de Dios no siendo domingo. La ley de los guardias, sin embargo, no hay Dios que se la salte. La última vez llegaron más de 40 capotes, 40 naranjeros y 40 tricornios. Vieron batidas desde los prados a las sierras. Al oscurecer se vieron algunos disparos a lo lejos, en el Cueto de Rones, quizá en las bajadas. Fue el día después de Año Nuevo, fiesta que esta vez los vecinos de Torre de Valvia habían celebrado sabiendo a ciencia cierta que 1942 no podría ser mejor que 1941, un año que recibieron con un sabor a ceniza, berza y miel. Presentían una posguerra larga, y no fue, perra y piojosa por demás. Sin embargo, esa era la Navidad que le gustaba y no le gustaba recordar a Marcelino Graña, porque fue la primera vez que tuvo un regalo de Reyes sin condiciones y porque también fue el día que eligió el demonio para la muerte ignominiosa de su padre. Aquel 2 de enero los guardias estaban especialmente broncos por haber sido acuartelados en plenas fiestas. Llegaron dispuestos a zanjar su cometido porque venían con el factor sorpresa por delante y con 2 carros de hostias por detrás. Pretendían capturar a una partida de los del monte, que les había llegado a la víspera un soplo caliente. Además, con tanta nieve echándoles de las peñas y siendo fiestas de juntar acopios, era muy probable que se acercara el maquis a los pueblos o a las familias. La mitad de los guardias quedaron en el pueblo registrando casas, cuadras, pagares. Era inútil. El comandante crecía en furias avanzando el día. A las 6 de la tarde, cerrándose ya la noche, ordenó la vuelta al cuartel. Subieron a las camionetas que les trajeron de madrugada y salieron del pueblo sin dejar de tocar bocinas porque los carros se les cruzaban en la carretera y les ladraban. A menos de 1 kilómetro del pueblo están las cuadras donde el padre de Marcelino, Donato Graña, es pastor por un jornal de estaño. Al ver dentro luz de candiles, le preguntó el comandante al teniente si habían registrado allí. Lo sabrá el sargento, pero va detrás. Mandó parar en el acto y le ordenó que cogiera a 3 números y le acompañaran con linternas. Interrogaría él mismo al pastor. Cojones, del monte nadie sabe más que los pastores y algo acabará cantando. Aquel día al padre de Marcelino se le había echado la noche encima y aún estaba ordeñando unas cabras que tiene metidas con las ovejas. Los perros le alertaron de la presencia de gente, pero ya estaban encima cuando abrió el portón con su farol de vela de sebo en la mano. Se quedó cojado mientras el comandante vociferaba
el cortés saludo reglamentario. Paso a la Guardia Civil, y entraron atropellando. ¿Quién más está contigo en la majada? Nadie, señor guardia, nadie, ya lo ve usted, contestó algo aterrado el pastor. Nadie. Picad con esas horcas toda la hierba. El Ramón, la leñera. El comandante le preguntó cuándo había visto por última vez a los del monte y le dijo el pastor que nunca, que jamás, que son muy recelosos y no se dejan ver. Mientes, le espetó cruzándole la cara de un guantazo. Con la pregunta de por dónde suelen cruzar desde Asturias, le llegó como un rayo otro puñetazo al bazo. Y por decir algo excitado, ya le he dicho que no lo sé, coño, uno de los guardias le arrió un culatazo en los riñones y le dobló la rodilla. En ese momento, el cabo le cuchicheó al comandante que aquel pastor Donato Graña era cuñado del Padilla, el que andaba en la partida de los de Somiedo. Y ahora nos dirás, claro, que tampoco has visto últimamente a tu cuñado. Jamás le volvimos a ver desde que se pasó al frente asturiano al comenzar la guerra. Me tomas el pelo y empezaron a llevarle golpes, tortas y una brutal patada en los testículos, mientras los guardias ultimaban el registro volteando comederos y pesebres por si había algún escondite o trampilla debajo. A duras penas y con un lastimoso hilo de voz se atrevió Donato a preguntar: ¿y ahora quién me paga a mí todo este estropicio? Y entonces el comandante, fuera de sí por lo estéril del registro y las pesquisas, le lanzó un puñetazo a la cabeza con la culata de la pistola que derribó al pastor como si le hubieran dado con la maza de aturdir bueyes. Y dejándolo en el suelo, medio inconsciente y con una fuente de sangre emanando en la ceja partida, regresaron los guardias a las camionetas lanzándole una última advertencia. Y ándate con cuidado que te tenemos vigilado, rojo de mierda. Rojo Donato. Cierto que no iba a misa con frecuencia, porque los domingos las ovejas también comen, pero había votado a las derechas en el 36, y no solo porque lo mandaba el amo. Cuando llegó a casa, a su mujer se le ahorcó el aliento en la garganta viéndole con tanta sangre y magulladuras en la cara, sucio, desencajado y aturdido. La ceja seguía sangrándole, aunque apretaba contra ella un pañuelo ya encharcado. Le entró en la cocina, le acostó en el escaño, cogió una palangana, sacó trapos y una toalla, se le arrancó el llanto y le fue lavando con sumo cuidado y mucho espanto sin parar de decir: ¡ay Dios, pero quién te ha hecho esto! A la mañana siguiente quedaron al cargo del rebaño los dos hijos mayores, Herminio y Marcelino, con sus 13 y 11 años. Porque Donato, a duras penas, con su mujer Lucía pujando de él, tuvo que ir al dispensario de la empresa minera de Cabrillanes a que le cosieran la enorme brecha de la ceja taponada ahora con un tosco vendaje de trapo. Fue necesario que le echaran manos para poder aparejar la yegua. Quiso a toda costa acompañarle a la grupa a su mujer, pero le hizo desistir. Tú atiende a los rapaces. Los dos pequeños tienen 7 y 5 años, y pobrecines los 4. No se les quitaba la cara el gesto de horror y pena viendo a su padre en aquel estado y sin querer decirles nada. Solo hay 4 kilómetros a Cabrillanes, pero con los huesos molidos y montado a caballo pueden parecer 100. El miedo por un lado y la deshonra por el otro le martirizaban aún más, y no dejó de pensarlo y de temerlo. ¿Y si me cruzó con los guardias? Lógicamente, el sanitario que la atendió en el dispensario le preguntó quién le había dado aquella considerable paliza. Graña estaba dispuesta a sincerarse con lo ocurrido, pero vio que era azul oscuro la camisa que asomaba bajo la bata blanca y corrigió el tiro. Nada, una yegua malparida y su puto potro. Antes de regresar a Torre, Donato aprovechó el viaje y se pasó por el economato de los mineros para comprar unas puntas, un cordel, algo de cordel, y para los rapaces, unas castañas milongas, de esas secas, las de roer y no acabar, un buen bolsado de ellas. Llegó al pueblo a la hora de comer. Tras una breve siesta, se empeñó en volver con el rebaño porque los rapaces no serían capaces de ordeñar ni atenderlo como se debe. Pero de regreso, relajó su terquedad y confesó que se sentía algo apaleado. Al día siguiente no amainó la moledura, pero la inflamación del ojo iba cediendo y ya podía ver algo por un rabillo entre párpados como morcillas. Donato tenía buena encarnadura. Sin embargo, la víspera de Reyes comenzó a sentir un dolor de cabeza que a ratos punzaba y después le aturdía. No le dio especial importancia, pero el resto del cuerpo le hablaba con esas mismas intermitencias.
Antes de cenar ese día fue Donato a la alforja que duerme en el zaguán y tomó allí las castañas que había comprado en Cabellanes, las llevó a la cocina. ¿Y eso? Va, mujer, por una vez. ¿Cuánto te costaron? No hagas cuentas, mujer, se lo han ganado. ¿Pero estás loco? Tú prepárales 4 montones y que las encuentren mañana a levantarse aquí en la mesa. Marcelino fue el día de Reyes y primero estaba en pie, y el primero en ver aquel inesperado regalo, llamando alborozado a sus hermanos, el niño, Pepín, Ramiro, que los Reyes nos han traído castañas. Las miraba una y otra vez y no daba crédito a sus ojos. Nadie habría comprendido tanto contento ante unos Reyes tan míseros, unas castañas. Pero aquel regalo era impensable. Cierto que todos los años anteriores los Reyes traían también castañas a esa casa, pero hasta ese año era solo una por cabeza. En aquella familia no había cobre para más lujo. Una sola castaña pilonga que sabía harinosa y dulce al roncharla lentamente. Esta vez, sin embargo, había 10 para cada uno. Tendrían para roer una semana entera y recordarían ese alegrón toda su vida. A media mañana, justo al salir de misa, comenzó a nevar y a esa hora volvió a casa Donato. Parecía algo aturdido. Se llevaba la mano a la cabeza y arrastrando con la voz alguna queja incomprensible, se sentó junto a la hornilla donde ardían unos tueros de piorno. Esta cabeza. Pero Donato, ¿qué te pasa? Nada, voy a dormir algo. Le preparó la cama a su mujer y se fue acostando en ella con la lentitud dolorida de un atropellado. Respiró con algún alivio, pero no dejaba de llevarse la mano a la frente entumecida. ¿Quieres almorzar algo? ¿Te caliento algo de leche? A mediodía se puso peor. Donato, contéstame, ¿por qué no quieres tomar un poco de caldo? Con media voz inconexa dijo que después, que tenía sueño. Le zarandeó con delicadeza a su mujer, pero se le iba derrotando el párpado del único ojo que pudo abrir en los últimos 3 días. Donato, déjame, Lucía. La mujer salió al corral desgargantándose. Herminio, corre a Huergas a buscar al médico, que tu padre está muy mal. Coge la yegua y no te pares a ensillarla, agárrate bien a la crin y no se te ocurra trotarla. 4 horas después, don Regino solo llegó a tiempo de especular con la causa más probable de la muerte de Donato. Derrame cerebral, algún coágulo. Vinieron algunos vecinos y mujeres dispuestas nada más a conocerse la noticia. La casa fue un caldero de llantos, consuelos y cuchicheos al salir entrada la noche. La mujer parecía enloquecer tragándose hipos, lágrimas y mocos, mientras clamaba continuamente un «ay, ¿qué va a ser de nosotros?» o un «¿por qué tuvieron que matarte ahí, Donato?». Marcelino era de los 4 rapaces el que más lloraba, pero lo hacía más por ver a su madre, porque estaba seguro de que su padre no podría estar muerto del todo, y que al cabo de un rato se despertaría y se levantaría de aquella cama donde le habían amortajado con el único chaquetón que tenía. Mirándole allí, metía la mano al bolso a cada poco y sopesaba con algún sentimiento amargo aquel tesoro de castañas. Marcelino, que rodó por la vida a trompicones y con desigual fortuna, encaró hoy sus postrimerías en una residencia de Veguerina, donde alguna vez hurga en una caja de latón, en la que guarda fotos, papeles, cartillas, recuerdos, y una de aquellas castañas pilongas. Le costó indultarla y no comérsela, pero quiso con ella recordar siempre la insólita generosidad de su padre en aquella maldita ocasión. Cada vez que abre esa caja, mira esa castaña deteniendo la respirar, mientras le sube al pecho un empacho de furias viejas y se le desprende del ojo una lágrima seca y anciana. La segunda Navidad que a Marcelino le baila risueña la memoria fue la de 1949, 7 años después, estrenando su mocedad oficial de quinto en ciernes. En la casa del pueblo de Huergas, como en todas las nocheviejas, se celebró la costumbre navideña del sorteo tradicional de mozos y mozas, seguido de su baile habitual y tutelado. Asistía al pueblo entero a la velada y ni el cura se excusaba. Acudían todos los mozos de la contorna. La apertura y la espesura ponían el clima. La costumbre la incrustaron en lo baviano algunos párrocos del siglo XIX
que aplicaron al mocerío rural una vieja tradición en seminarios y colegios de emparejar entre sí esa noche a internos o estudiantes como compañeros de oraciones para el año entrante. Lo que en este otro escenario del pueblo sería compañeros de visita o de andar. Pero había un problema. En el caso de que mozos y mozas no fueran pares, era necesario igualar la cojera entre bandos, añadiéndose al sorteo papeletas con los suplentes, la burra del cartero, el chivo del concejo, el escobón de la parroquia o a saber. Se procedía metiendo en un jarro los nombres de los mozos y el de las mozas en otro. Una mano inocente le seguía emparejando al azar. Muchas risas había y algún duelo. Ese año tocó impares, una moza menos, y allá fue la papeleta con la burra del cartero. ¿Cómo iba a pensar Marcelino que el año en que se estrenaba como mozo le iba a mear la cigua? Pues le meó la cigua. Le tocó emparejarse con la burra ante las risotadas alborotadas de toda la concurrencia y las pullas de sus quintos, de los sextos y de los del fondo. Su mal humor y desaire, sin embargo, acabarían diluyéndose en una lis de batalla que nació de un mal garrafón. 3 horas después, en aquel penumbroso salón de baile, solo quedaban unos mozos con el viejo Natalio, también mozo, el juerguista y el redactor oficial del lugar. Solterito y cincuentón, qué suerte tienes, cabrón. Marcelino no estaba acostumbrado a beber, así que lo suyo fue un tablón descomunal. Canturreaba, bromeaba y decía tonterías. En estas, Natalio lució bozarrón de órdenes y propuso con toda solemnidad un Marcelino, tienes que conocer a tu compañera y presentarle tus respetos. No te muevas de aquí. Vigílale, Severino, que vamos a traerte la burra del cartero como hay Dios. Cuando la sacaban de su cuadra, salió el cartero descompuesto y dando voces. Traed acá esa burra o llamo a los guardias, como si llamas al lucero del alba maturino. No fue fácil meter a la pollina en el salón. Se clavó en sus 13 ante los 4 peldaños de la entrada. Empujándola entre 7 se logró. Dentro la hicieron beber a golletazo una botella de vinorro con algo de aquel anís metílico. Llámala Genoveva, Marcelino. Y ahora tienes que consumar el noviazgo, determinó Natalio. Arrimadle a la burra ese cajón por detrás y tú demuéstranos la hombría, a no ser que nos haya salido maricón. ¿Quién? Yo, titubeó y resolvió en el acto. Vale, pero vosotros sujetad bien a la burra y daros la vuelta, que mire solo Natalio. Nadie podía creérselo. Marcelino se estaba bajando los pantalones, subiéndose al cajón y disponiéndose a la burrada. Natalio aguanta el rabo. Si hay que joder a la burra, se la jode y está. No era manco el atributo con el que se disponía a mancillar el honor de la pollina, ni la burra era manca de ancas, de manera que al primer roce soltó una coz de esparagán que dio con Marcelino en el suelo, de culo, y entre risas de llorar a carcajadas. Natalio insistió, tranquilo rapaz, que coces de burra, amor son para el pollino. Eso es que te quiere. Cagón Ross, dijo Marcelino, viniéndose arriba, tú no te escapas, oh puta, y se dispuso al segundo intento, se sacudió la ropa, se desembarazó del todo de los pantalones, arrimó de nuevo el cajón, y en esto se abrió la puerta de un fuerte golpe, con un alto ahí, asomando una pareja de civiles furiosos por el madrugón y con el mosquetón encarado. Cuando le llevaban detenido junto a Natalio y a otros 2 mozos, esposados todos ellos, y a pie entre los 2 caballos, Marcelino Graña, todavía en su globo, se sonreía ufano con su alarde, recordaba las coces de burra que son amor para el pollino y se prometía que algún día consumaría aquel delito que solo fue una interrupta intentona para que al menos le valiera las penas, la vergüenza y la cárcel que por deshonestidad pública y escándalo le impondría al juez de Murias de Paredes 2 años y 1 día. Marcelino, no nos digas ahora si cumpliste tu promesa. Será después de la publicidad. Buenas tardes. Bueno, yo no traigo nada escrito porque no tengo obra
Entonces no iba a venir a publicarla aquí. Incluso no traía tampoco nada pensado, porque lo que suelo hacer es hablar de lo que hablaron los anteriores, ¿no? Lo primero, felicitaros por el éxito que habéis tenido con Pedro Trapiello como público, porque cuando a Pedro no le gusta el público, la preparada muy gorda. Bien lo sabe el profesor Flecha, que tuvimos un sainete la semana pasada en un local complicado, en un gimnasio sin sillas en el que los niños se tiraban por las colchonetas mientras preparaban castañas afuera y bebían vino los padres. Y entonces no se le ocurrió a Pedro Trapiello más que contarles un precioso cuento de Navidad, en el cual eran unos niños tan pobres, que iban al cementerio, desenterraban a sus madres, les sacaban los hígados y los preparaban encebollados. Es directo a todo el mundo. Es directo. Con lo cual, el cuento que os ha contado es una cosa muy liviana, muy de público amigo, entiendo yo, con lo cual con esta entrada yo veo que estamos en familia, en público amigo, y así podremos seguir también. También matizando lo que decía el profesor Flecha de Toño Llamas, del que sabéis pocas cosas porque vivió media vida en Barcelona. Y entonces, pues claro, ¿qué sabréis vosotros de uno que vivió en Barcelona? Pues nada, ni se sabe ni nada. Y es que Toño no es que solo tenga 4 libros, es que casi todo lo que hace se lo robamos. Él es un hombre, una máquina de ideas, pero nunca son suyas. Hasta tal punto os voy a contar dos pequeñas anécdotas. Una es que un paisano de nuestro pueblo, del que luego hablaré también porque tiene otro par de anécdotas con la historia de Pedro, pues nos contó, bueno, pues que tenía burro, que le llamaba Jamaro, ¿no? Y entonces Toño ya puso la máquina a andar, nada más que le dicen algo, él pone la máquina a andar. Entonces, como el hombre había estado en la guerra enfrente, ¿no? Él dice, este hombre que aunque acabó allí con las vacas, él se definía a sí mismo como boñiquero a extinguir. Había estudiado comercio allá por los años 30, tenía una carrera, y estuvo en la guerra y estuvo en el campo de concentración en Vallecas. Y él lo contaba diciendo, bueno, no me ha ido bien en la vida ahora, jodido los años que jugué en el Rayo Vallecano. Aquella época sí que fue complicada, ¿no? Pues sí, nos contó lo del Jamaro y entonces Toño ya dijo, bueno, pues como es republicano, tiene un burro, no le mandaba nada al burro, el burro lo tenía en la cuadra y el burro estaba allí nada más por estar. Y cuando se moría compraba otro. Y entonces Toño dijo, como es republicano, el burro es una metáfora de su protesta, o sea, tiene un burro en casa viviendo como un rey para que no haga nada. Lo único que solían ser burros, pues que les gustaban las burras, que para Toño incidía más en su condición monárquica. Y entonces pues cogió y dice, bueno, pues vamos a ponerle, ¿cuántos burros tuviste? Y decía Angelino, 6. Y decía Toño, bueno, pues Jamaro primero, el ceremonioso, ¿no? No, eran 7. Eran 7. Bueno, el último es que, por el tema ecologista y cómo murió, no lo vamos a contar, porque también sería que acabáramos detenidos en el tema. Entonces dice, pues el primero porque el hombre iba haciendo así siempre con la cabeza y tal, al caminar, el ceremonioso, ¿no? Y Jamaro II era la eminencia, porque resulta que se lo había comprado al obispo, al gitano Cañamón, que era el que se lo vendía siempre, pero había trabajado para el obispo, entonces la eminencia. Jamaro III era la fortaleza. Porque era muy grande cuando lo compró, aunque lo dejó toda la noche allí atado a un sitio, y por la mañana cuando llovió y cuando lo fueron a ver había desteñido, y tal, que ya no era tan fortaleza, pero ya el nombre le valía. Jamaro IV era el caliente, porque no podía faltar en la dinastía. En fin, entonces creó toda esta historia, inventó todos los nombres, todo eso, y con el paso del tiempo, un día el dueño de los burros nos conminó a que no contáramos esas cosas y tal, porque le andábamos robando, porque él había criado los burros, les había puesto nombres, les había puesto una dinastía, y andábamos por ahí contándolo, que igual tenía problemas. O sea, ya era él el propio interesado, quien se había quedado con la historia, que decía que nosotros habíamos escuchado, y de vez
de vez en cuando. Pues Jamaro IV, que era el caliente, le pasó una historia parecida a la de Pedro, a la que cuenta Trapiello, ¿no? Porque el caliente lo atara como lo atara, se soltaba, se escapaba y marchaba hasta Pontero, que había una burra, que era la burra de Sergio. Y entonces, pues, el burro llegaba allí y no había Dios quien se le pusiera por medio, tiraba la talanquera, entraba para el corral allí y hacía lo propio con la burra, porque no había sorteos como los de Trapi. En aquella zona donde nosotros vivimos, los burros con las burras, es una cosa como más normal, ¿no? Entonces así no nos metemos en profundidades, y hacía aquello, pero Sergio se le hincharon las narices y fue al cuartel de la Guardia Civil y denunció que el burro del Angelillo le había tirado todo el corral y encima había hecho, vete a ver lo que le habría hecho a la burra. Entonces llegaron 2 guardias civiles, allí muy serios. Angelillo estaba jugando la partida. Llegaron los guardias civiles y dice, don Ángel, dice, hostia, no es para mí. Dice, cuando 2 guardias civiles me tratan de usted, no me están hablando a mí. Sí, es por usted. Puede salir un momento y dice, pues no, acabo de dar y ahora lo que toca es arrastrar, que no tengo las 40. Dice, hombre, podría salir un momento. Dice, y hostia, también sería que ahora me pusieron una patrulla rural. Pero ¿qué les pasa? Pero entonces de aquellos 2 guardias, uno se da la casualidad que cortejaba con una sobrina de Angelillo que vivía con Angelillo. Angelillo era un tipo, no solo tenía carrera, era culto. Me está acordando ahora que veo a Jesús. La única lectura de Angelillo era un libro de Gabriel, de filosofía. Que el día que me lo regalaste y me lo dedicaste, se lo di yo a Julio Llamazares. Y Julio Llamazares se encontró con Angelillo y dice, toma Angelillo, a ver si tú entiendes esto. ¿Cómo se titulaba tu libro? La dialéctica de la... Era de su hermano. De tu hermano. La dialéctica del... ¿Cómo es? Ya solo entender el título era una verdadera proeza. La dialéctica escolástica y la lógica humanística del Renacimiento a la Edad Media era el libro que Angelillo tenía de libro de cabecera. Y le decía, ¿te gusta? Y dice, bueno, la verdad es que voy por la página 8 y no hay ni un puto muerto. No, también leía a Mena, porque en una partida de... Los primeros meses empecé yo a ir por allí, en una partida de bus, no, de tute, jugando con el hermano de este, que le llamaba hipoteca, porque decía que era una hipoteca porque nunca se ganaba. Y en un momento determinado, al hermano de este se le había quedado un 3 comido que no sabía qué hacer con él. Y entonces va Angelillo, para decirle que sacara el 3 en esa ocasión, porque si no, ya no podía, le dice, darle salida, belloso cerbero. Entonces a mí me sonaba de algo. Y entonces cogí el laberinto de fortuna en casa y efectivamente era uno de Juan de Mena. El tío en un pueblo ahí, tirándose los de Juan de Mena. Tenía muchas citas. Y sobre todo muchos dichos propios. Por ejemplo, él creía en gafes. Luego os acabo de contar lo del burro. No pasa nada, es que todavía no sé si empecé o no empecé. Es una cosa que estoy matizando lo que dijeron antes. Otra vez. Pero tenía dichos propios y en sus creencias creía en gafes. Él se ponía a jugar al tute y entonces Jesúsón era gafe, Gerardo era gafe y el cura. El cura era gafe. Por su profesión, no por aquel cura en concreto, o sea, el cura era gafe, ¿no? Y era más gafe además que nadie. Y luego además es que en la realidad él jugaba con mi hermano, que le llamaba el obispo, porque había estado en el seminario, y era al que le decía eso. Mi hermano era muy echado para adelante, y de repente se veía con 4 triunfos, empezaba a arrastrar, y después se quedaba pensando y mirando para Angelillo, y ya era cuando decía Angelillo, ahora el señor obispo va a incensar con los cojones. Se quedaba aquí quieto mirando a ver qué solución tiene este tema. Y entonces pues el tipo miraba para el cura y miraba para el reloj, decía, no veo, está lejos, ¿qué hora es? Decía las 6:05, decía. Joder, pues toda la vida don Alejandro, que fue un cura que hubo 40 años, a las 6 tocó el rosario. Lo diciéndole, tío, hace 5 minutos. Como no lo cogía,
Ya le dice, usted, don Blas, parece bastante joven, ¿no? Dice, bueno, sí, dice, bueno, después de la guerra sí que nació. Dice, sí, después de la guerra sí. Dice, pues te voy a decir yo para qué naciste después de la guerra. Para no ver ganar a nadie, hostia. Bueno, y en lo del burro, como se iba contando, pues el guardia cortejaba a la sobrina y tal, y ya le dijeron, bueno, hombre, por favor, salga. Y dice, no puedo salir ahora, coño, estoy jugando. ¿Qué os pasa? Y dice, bueno, pues es que ha subido Sergio y te ha denunciado al burro porque fue allí al Pontero, donde tiene la burra, y pues en fin, corteja allí. Y mira para el guardia y le dice, eso le haces tú a la sobrina mía y jamás le he visto delito. Claro, quedamos allí suspendidos en el tema de eso. Nos contaba esto para el cuento de que aquellos burros de llamas pasaron a no ser de ellos. E incluso propiciaron una primera controversia con la prensa, que fue el primer problema que tuvimos con la prensa. Al último ya os lo contó Paco Flecha, que no es que yo sea periodista por vocación, soy por humanismo. A mí lo que me gusta es formarme como persona, pues poder estar aquí, hacer una entrevista ayer a un pastor en Moreno, que es como tú dices, que tiene 82 años, sigue siendo pastor. Dice él que jamás se levantó de día, porque se levanta siempre antes de que amanezca. Y una vez cuando estaba en Lillo, dice, un año encontramos en Lillo el puerto baratísimo, en el año 41, 42, dice, el puerto baratísimo. Dice, claro, cuando llegamos para allí, dice, claro, era barato, pero tenía una hipoteca cojonuda. Dice, todos los días subían a comer los guardias y bajaban a cenar los maquis. No ganábamos pa' ovejas. Y una vez el tipo dice que un día llegaron los guardias y llevaban a 7 o 8 detenidos allí. Y entonces el padre vio que los 7 o 8 detenidos del monte, y el padre le dijo, no conocemos a nadie. Y entonces, claro, los guardias llamaron al Moreno, que tenía entonces 15 o 16 años, chaval, ven para acá. Abrieron la caja del camión, dice, y antes de que señalara, dice el Moreno, no conocemos a nadie. Dice el guardia, ¿no conocemos? ¿Quién te ha dicho antes eso? Dice, ni yo, señor, ni el Carea, que si los hubiera conocido subía para el camión y estaba con ellos. Dice, pues el pastor este, que ya no sé de qué os estaba hablando. De Angelillo y del Moreno. De Angelillo y ahora del Moreno. No, pues venía esto a cuento de que, en fin, yo lo que os quería contar era un poco historias de gente o historias de... Quería ser breve también. Pero espera, que antes de que se te olvide, lo de Angelillo fue durante 2 o 3 años, todas las historias que me contaba las grabé yo en una cassette y empecé a publicarlas en algún periódico, en el diario, me parece, porque no os conocía a vosotros todavía. Y luego salieron en una antología de aquí, de Cuentos de León y tal. Y el tío se enteró de que estaban hablando de él ya en la prensa y todo eso. Y aquel verano, que casi no nos conocíamos, me cogió por su cuenta allí en el bar y dice, te voy a contar un cuento yo especial de los burros y tal y cual. Y me contó uno que me había inventado yo. Me lo había inventado yo en Barcelona, siguiendo la serie porque no tenía bastante, y lo había hecho suyo de tal manera que me coge a mí y me tiene toda la tarde allí contándome el cuento que era originalmente que yo acababa de escribir, que es lo que tú querías decir, que me robaban las cosas. Pero es que me las robaban los autores, los protagonistas. Una vez me decía Luis Mateo, dice, a mí, sobre todo al principio, cuando empezaba a contar estas historias de aquí de León, me dice, a mí es que por la noche se me aparecen los personajes. Dice, y me torturan, y no me dejan dormir y tal y cual. Y yo le digo, pero es que a mí son físicamente los mismos personajes. Y cuando le conté esto se escojonaba de risa. Dice, a mí son personajes imaginarios. Digo, no, a mí reales. Me los invento y luego me los encuentro. Angelillo, la verdad es que era un personaje absolutamente literario, porque sabía convertir, era el tipo más socarrón. Y al margen de esto, que es cierto, que decía, en los años aquellos que jugué en el Rayo Vallecano, bueno, pues él tenía estudios, en el año 40, cuando acabó la guerra, empezó a intentar buscar trabajo pues, en sitios, en ayuntamientos, fundamentalmente de secretario y tal, ¿no? Entonces iba allí a levantar y le decía, se ponía allí, siempre llevaba boinas, se sentaba allí y te lo contaba, decía. Entonces se ponía el petimetre, que él siempre anda al lado del frente, dice, se ponía el petimetre. Pulsaciones, 214. Escribía yo un poco más que me apuntaba, 214.
Estudios de comercio. Bachiller superior, eso no está, no sé. Bueno, seguía preguntando el tío muy y tal. Y al final siempre me decía, años en el frente. En ese momento yo decía, 7. Me levantaba, quitaba la gorra y le explicaba, pero en el del frente. Dice, si hay algo para mí, ahí tiene la dirección, me lo mande usted a casa. Y ya dice, ya se iba para otro lado. A mí anécdotas de ingenio. Una vez que fuimos a fundar, como decía Perrona, que era otro de mi pueblo, que hablando de la Guardia Civil es uno que fue... Mi madre era maestra, por eso estoy yo muy emocionado de estar aquí en la Escuela de Magisterio. Mi madre era maestra y Perrona quiso ser guardia civil no porque tuviera vocación, porque tenía un hermano que hay para tu pueblo muy cerca, donde Lugueros, Parrina, que tenía lugar, y otro hermano céntimo, que eran los hijos de Tío Peseto, murieron todos antes del año 2000, o sea, en el año 2000 ya murió céntimo, porque claro, si llegó aquello, dice, con la devaluación que nos meten para el año que viene, pues, pero había muerto primero Perrina, que era guardia civil, y decía Perrona, yo siempre quise ser minero, dice, de hecho, cuando no entré en la Guardia Civil fui a Favero y lo fundé. Dice, aquello eran 4 cubiles cuando yo llegué. Entonces, dice, pero yo abría el armario y veía aquel traje impoluto, el tricornio nuevo, y dije, joder. Y entonces fue a la escuela de mi madre a ver si le dejaba estudiar allí para Guardia Civil. Pero bueno, tú siéntate ahí atrás y tal. Y entonces tú, si encuentras a un chaval y que coge y de repente te dice, el honor es la principal divisa de todo guardia civil, debe conservarse sin mancha, una vez perdido no se recupera jamás, pregúntale, porque estuvo en la escuela de Almuzara por los años 50 y tantos, seguro, porque Perrona se sentó allí en donde está y decía, capítulo 1, el honor, tal. Al día siguiente, capítulo 1, el honor, tal. Decía mi madre, pasa de capítulo, decía, voy a asegurar esto. Fue para la Guardia Civil, volvió, le dijo, madre, ¿qué tal, Pepe? Dice, lo de llevar un tío a cuestas, superior. En la teórica no nos cayó el honor. Bueno, y entonces fue cuando se hizo minero y tal, ¿no? Pues esto tenía otra anécdota de estas de ironía, yo creo que absoluta. Jugaban juntos Perrona y Angelillo una noche. Fue el caso más... Perrona traía una castaña de la Virgen María. Estaba entonces trabajando de pastor para Tomás, el de Pendilla, y estaba en el puerto de Piedrafita, y lo bajó pues para que se entretuviera un poco y tal. Claro, se pusieron a jugar al tute y el paisano, el dueño de las ovejas, que también era pastor a la vez, se dormía. Y encantado un poco Perrona le decía, Tomás, tú tranquilo, que cuando acabemos te aviso. Me despertaba para decirle que eso está... Y entonces, pues, Perrona se levantó y Perrona siempre iba a mear a la calle, nunca iba al baño. Y se fue y al ir a coger la puerta, cogió, claro, se la resbaló y salió para atrás. Disparado, se iba a matar, y Angelillo, con una capacidad de reacción de leche, cogió una silla, se la metió, quedó sentado y dice, Perrona, ¿quién da? Bueno, desde luego miente como un bellaco. El compañero de Perrona era él. Y si no, ahí está mi mujer de testigo. Y eran las 6 de la mañana, y Perrona tenía la copa de coñac así, y éramos unos, bueno, 20 o 30 todos con... Y estábamos apostándonos allí a los cuartos a ver si a Perrona se le caería el coñac o no, pero este le tenía cogido por detrás así, por el cuello para que no se cayera, y ganaron el campeonato. Eran la venta de la herrera. O sea, que no le eche las culpas a otro porque el contrincante era él. En el primer juego nos quisieron descalificar porque Perrona cogió las 10 cartas y se le cayeron. Dice, no enseñes las cartas y no sé qué. Dice Perrona, ¿qué más da? Eran el as, el 3, las 40, jugar como quieran. Y me enseñar lo mismo. Bueno, se me olvidó decir que hay dos géneros literarios de estos. Uno es lo que veníamos llamando el filandón, pero lo que hace es fulandón. Fulandón. Que yo digo de él que es como
como los tractores rusos, aquellos camiones rusos de cuando por entonces, que tenías que estar media hora para que arrancara. Ahora, una vez arrancado, te harán todo el prado del vecino, la era, hasta el atrio de la iglesia. Paco, pero es que los finlandones son así. Que los finlandones eran así. Sí. Puedes empezar cuando quieras. Bueno, ya acabo, os cuento la mejor anécdota que os iba a contar antes. Cuando una vez que fuimos, cuando os conté que Torrona fue a fundar Favero, nosotros fuimos a refundar la cultura. Entonces nos reunimos en Boñar con el delegado territorial de Cultura y otras autoridades y llevamos a Angelillo para... Bueno, pues lo llevábamos siempre, ¿no? Y de llegamos allí, estuvimos toda la noche hablando y le decía Angelillo cada poco al camarero, dice, aquí estoy con la gente de la cultura y toda esa morralla. y el delegado territorial no lo entendía demasiado bien el tema, ¿no? Miraba así como atravesado. Y ya lo que no entendía es... Y el camarero, acababan de llegar los primeros... De esto que tengo yo un máster, que es lo de por la noche, de calentar, cuando llegas por la noche, los primeros microondas. Llegaron los primeros microondas. Y tenía allí, donde estábamos allí aparcados cenando, en un altillo tenía un microondas y cada poco el camarero venía, calentaba algo allí y tal. Y Angelillo iba por el microondas y ahí sacaba. Y cuando salíamos, claro, como era muy así, el dueño pues vino, tal, ¿qué tal, abuelo? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha gustado la cena? Y dice, bueno, la cena no está mal. Y dice, ahora el camarero no arregla la televisión por las notas. Él sabía perfectamente. Bueno, lo mismo cuando se le casó. Espera que te matizo eso. Íbamos una trupe, iba más Ibarte, recuerdo Julio Llamazares, bueno, toda la colla. Íbamos a presentar La morralla. Los Palapos de la Nieve, que es unas historias que yo había escrito sobre Puebla de Lillo, todas las leyendas de Puebla de Lillo y del Alto Jorón. Y llevábamos a toda esta tropa para eso. Y en esa cena, a poco le decía a Angelillo, porque no comía, solo hablaba. Y estábamos allí cenando todos para ir a la presentación. Y este le decía, coma cecina, abuelo. Y le decía a Angelillo, calla, califa, castrón, que me quieres envenenar. Bueno, de esas ironías, la más es cuando fue a la boda de su sobrino Onofre, que es un hermano de Ángel Fierro, el escritor, que también formó parte de Claraboya con Toño. Pues este llevaba muchos años trabajando para el sur, en un hotel, y se casó allí en un Meliá en Alicante, ¿no? Y entonces bajaba la boda y era por verano, claro, bajaban para allá y había un calor de la leche. Entonces, en el ágape ese anterior a la cena y a la boda, pues allí les pusieron sobre todo gazpacho, y tal. Bueno, y luego ya siguió la cena y tal, y lo mismo, acaba la boda, por la noche la boda, y el sobrino, pues, a ver a Angelillo, que era el mayor y tal, a ver cómo había sido todo, y dice, ¿qué tal, tío? ¿Le gustó la cena? ¿Le gustó aquí cómo hacen en los hoteles? Dice, no te puedo decir nada, porque viendo cómo estaba de fría la sopa, no me metí en más. Me quedé quieto ahí ya para toda la noche. Bueno, que decíamos que hablábamos poco porque yo es que además os decía que soy hijo de maestro. Yo pretendía ser breve porque yo recuerdo que en la escuela aquella de Almuzara, con todo lo que se decía, había un libro que se llamaba Del bien hablar en público. Lo que pasa es que cuando vivía mi madre y le decía, plánchame una camisa, porque era que tenía que ir a algún sitio, ya empezaba ella a darme consejos. Mira, tú, y decía, ella como era así de escuela rural, le decía, mira, tú acógete a lo que decía siempre la escuela, de la cosa así breve 2 veces buena, tú vete y habla poco y déjate que tú te pones y te lanzas y no sé qué. Pero claro, ella, la verdad es que me tuvo allí en la escuela, pero como no le hacía demasiado caso y no conseguía que fuera, me mandó interno al colegio para ver si oye, es verdad, no lo recuerda Paco. Allí en aquel colegio eran todos muy señoritos menos Avaristo y yo. Avaristo acabó en la caja, de los que salen en el periódico. Yo también salgo en el periódico, pero en otra sección y por otros motivos. Y entre las deudas que tengo pendientes y cosas que tenía que haber hecho,
podía haber hecho en la vida y que no las hice, pues una vez y que me enfadé mucho con él y lo cogí y lo iba a tirar a la vía, porque estaban los maristas. Y paré al lado, y lo que no entiendo por qué paré. Es una cosa, dice, pero detente, ¿no? Es que te detienes demasiado infantil, demasiado pequeño todavía. Y esas cosas son las que las llevas para allá, para el otro lado, ¿no? Entonces, yo realmente había pensado en quizá o lo dejamos para la segunda vuelta. Si hay en segunda vuelta ya habéis agotado 2 y media. Que les hable algo. No, yo había pensado como eso, decía, bueno, tú dices, me dijo Toño. Yo después cuando estas cosas, pues claro, yo voy a y él echa la, como dice el padre Martino, echas a moler el molino la lógica, te muela a ti y eres cadáver. Pues esto lo mismo, le digo a Toño, vamos allí, ¿qué hacemos? Y él echa a moler y empieza, oye, de su sitio, la universidad, lleva una cosa, que no sea así, charcarrea una cosa seria sobre la palabra, el verbo, el verso y tal, ¿no? Yo he pensado una clase de la palabra, el verbo, pero luego al final, como él, si de él no queda nada, yo recuerdo una vez que también habíamos bebido, porque entonces los guardias civiles no tenían máquinas de medir nada, te denunciaban, pues te denunciaban, joder, pues lo veían ellos, está mamado, pues está, pues sí, coño, está, pues está, denunciado, joder, qué máquina, ni qué, tanto cuento y tanta historia, no se puede salir a la calle, no se puede hacer nada, entonces con la máquina que nos pillan. Nos reunimos allí en Matallana en un bar, y entonces él era muy de manifiesto. Entonces hizo el manifiesto, estos como Paco, estos que vienen de antes, no estuvieron con Angelillo en el Rayo Vallecano, pero peor, les quedó una cosa, el manifiesto. Y entonces, aquel día decidieron él y Julio Llamazares, ya tarde, a las 4 de la mañana, y el paisano ya decía, esta gente tendrá que acostarse, que también decía Pereira y tal. Y ellos nada, no, espera, que están con el manifiesto. Bueno, primero habían mandado una carta al Diario de León, que no les publicó, quejándose de que en el artículo de Toño Tocante, que se titulaba Tocante a los jamaros de Angelillo, dice pues el burro que ilustraba la información no era ninguno de los jamaros, lo que causaba un grave perjuicio a los jamaros originales y además una falta a la verdad absoluta. Como se dice, hay que cambiar las vidrieras de la catedral y poner la iglesia de Cerezales del Condado. No es eso. Entonces, primero protestar y después ya el manifiesto, que la poesía no era para nada, que no sé qué, inventaron la poesía para rebecos, que se iba a hacer en el Alto de Vegarada, porque allí la poesía, si es para alguien, es para los rebecos y nada, porque no va a ir nadie. Después fueron 1000 personas, es el recital más concurrido de poesía que ha habido nunca. Y además Toño, que también escribió Trapi también participó allí, pero Toño escribió un poema para el acto, ¿no? Y entonces todo lo que recuerda de la gente que estuvieron es el poema de Toño de los Indios. Siempre me dicen, oye, ese poema de Toño de los Indios está publicado. Y pues, yo es que no lo conozco, pero si estabas allí, joder, que lo moderaba, y no sé qué, el poema. Claro, después ya fuimos a las cintas y el bueno de Toño había hecho un poema que empezaba siempre, Pindios Rebecos. En el énfasis que le pone el paisano, dijo, el poema de Toño de los Indios, que era original, ¿no? Bueno, pues ahora, después de eso, yo pues sigo, vas a trabajar, te llaman a un sitio, a otro y tal, y un día de una rueda de prensa me dicen, mira, esto ya es, llevamos varias ediciones de esta cosa tan original que incluso nos han copiado, dice, se hizo una cosa muy fugaz un año allí en Vegarada, nos han copiado esto de los, dice, vamos a hacer una cosa, poemas para los vencejos, dice que nos lo han copiado. Lo de Vegarada había sido en el 75, y era en el 90, y Antonio, que eso era otra historia que no tenía que ser. Entonces él me dice, oye, tú prepara una cosa, joder, sobre el verso, la palabra, la métrica o algo de eso y tal. Yo había preparado, sobre la palabra, el uso de la palabra en el bulo. ¿Cómo? Nosotros creemos que el bulo no maneja bien la palabra y la acomoda muy bien. Entonces, yo tenía el ejemplo de un hombre que solo usaba una palabra, que además lo conocisteis todos, porque era un hombre que iba por las calles, se alquilaba de pastor, y él se llamaba Chistófano. Y era la única palabra que utilizaba, era toda la única palabra que tenía en su lenguaje. Te encontraba y decía, ¡coño, Chistófano! O sea, Chistófano era él, pero tú también.
Coño, Chistófano, ¿qué tal la Chistófana? Bien, en casa. ¿Y los chistofanines? Bien, fueron al colegio y tal. Coño, págasme un Chistófano. Si no, lo pone un vino. Bueno, Chistófano, voy a ver si está Chistófano en casa, que quiero, coño, a ver si me mete para llevar. No, vi yo pasar a Jesús para abajo, iba con el tractor. ¿Sigue con el mismo Chistófano acá rojo? Sí, tal. Coño, pues si todavía no vino, tomamos otro Chistófanín. Si no, pon nosotros vinos. Una palabra y me valía para todo. Pues sin embargo, ahora fíjate el uso que tiene. Pasa el tiempo, llego yo un día a la estación de aquí, del tren en León, al bar, porque el tren me daba igual, aunque ahora he descubierto que el tren también el otro día fui a un meeting de la campaña y a escuchar eso y tal, y decía uno de los candidatos, porque nos lo niegan todo. Dice, ahora ni siquiera reconocen que el AVE es bueno, y el AVE es bueno porque trae gente a León. Y dices, joder, y la lleva, ¿qué pasa? ¿O se queda aquí? Joder, la lleva, bueno, entonces estábamos allí, llegamos allí, iba yo con el Pereira, que no puedo contar su historia porque el pobre hombre murió y tal, pero es muy buena gente. Pero la gente, llegamos allí y estaban todas los crápulas, unas que habían salido de trabajar en un sitio que hay allí al lado de la estación, que no sé cómo se llama ahora, antes se llamaba de otra manera, pero siempre fue un puticlub. Y pues gente como nosotros, como Chistófano, que está ahí, dos policías. Y el Pereiro no se le ocurre otra cosa que decir, aquí solo desentonáis vosotros. Pero bueno, acabamos en la comisaría. Menos mal que también en el colegio el comisario también había estado interno y me dijo, bueno, tendría que dejarte aquí por no tirar al Evaristo, pero bueno, anda, salí y tal. Y entonces estaba ahí Chistófano. Y viene el camarero y dice, coño, el paisano aquel que hay tal dice que te conoce, que si eres Chistófano. Digo, sí, soy yo, sí lo conozco, él también es Chistófano. Que dice que si le pagas un Chistófano. Digo, pónselo. Bueno, seguimos ahí hablando, arreglando el mundo y tal. Viene el camarero y dice, ¿qué dice Chistófano? Oye, Chistófano, ¿qué dice Chistófano? Que si le pongo un Chistófano y tal. Digo, vale, el Chistófano y tal. Bueno, entonces cuando llegamos a marchar le decimos, ¿qué te damos? El camarero dice, 2.300. Dice, no me jodas. Dice, Chistófano llevó 6 cervezas, 3 bocadillos. Como no se llama Chistófano, de buen uso de una sola palabra, porque dice Chistófano. Luego estaba el terrible de Veneros, que utilizaba dos, que era la palabra original y la alternativa, ¿no? Entonces él se levantaba por la mañana, miraba el diccionario, escogía 2 palabras y decía, palabra para hoy, conspicuo, reserva, obsoleto. Entonces le decías, coño, Terry, ¿qué tal? Dice, tengo un día conspicuo. Dice, joder, esta gente que andáis por aquí, ¿cuántos vivís aquí? Dice, este mundo está obsoleto. Dice, ¿y qué tal? ¿Lo lleváis? ¿El ganado y tal? ¿Sacáis algo? Un tema conspicuo. Y con estas 2 palabras pasaba todo el día hasta el siguiente, que decía, voy a decir algo hoy tema, palabra original, lácteo. Y así pasaba todo el día, decía, conspicuo y obsoleto. Y ya luego el último personaje, claro, no todos van a utilizar uno o dos, es el buen uso que Paco se lo he contado muchas veces. Un personaje que yo pasé uno de los días más agradables, pero un personaje que muchos lo conoceríais, que era Carlos Valdivia el Charla, que era el charlatán que se ponía en la plaza delante del Ayuntamiento Viejo con una sombrilla y que vendía lo que hubiera que vender y tal, ¿no? Entonces yo le fui a hacer un reportaje y lo pillé de buen humor y entonces el tipo pues empezó a contarme los secretos y tal. Y decía, el secreto, decía Charla, el secreto es la palabra. La palabra. Dice, tú, estás allí, está pasando la gente. Bueno, la gente, nadie se para y entonces dice, tienes que escoger una palabra llamativa. Entonces coges una palabra y dices, ornitorrinco. Entonces pasa una mujer y dice con el bolso, y dice, señor, si el ornitorrinco que lleva en ese bolso no la viene al pasado, el presente y el qué dirán, por mi madre. Dice, no hace falta que sigas la mujer, no lo quieren tratar. Y una vez quieta, embelesada, dice, entonces ya pasas a la fase de la venta. La fase de la venta también requiere
un tono medio elevado, que esté con la atención y tal, dice, y unos picos de palabras llamativas. Dice, por ejemplo, Islandia. Entonces tú tienes que decir, mire, señora, ¿por qué ese producto que aquí le vendo, con lo que usted puede limpiar todo lo que tenga usted en su casa de metal, esto no lo hacen aquí ni los laboratorios de Ovejero, ni en ninguno de los de esta provincia, ni siquiera de este país? Este producto está hecho con lava volcánica traída directamente de un volcán en erupción de Islandia. Dice, todos quietos. Todos quietos. Dice, si te parece que hay uno que es poco receptivo, dice, entonces, en vez de palabra, expresión. Vamos a la expresión. Entonces dice, y además este producto después ha sido mejorado en los laboratorios por esos grandes expertos que son los mancos chinos de Toledo. Dice, no se te mueve ni Dios ya. Dice, los mancos chinos de Toledo. Dice, por separado no significa nada. Y dice, y junto tampoco. Pero bien dicho, joder, como para no comprar. Y dice, y después ya viene el compromiso. Dice, porque si esto, ustedes que me ven, si además de no limpiar los metales, no le quita las arrugas de la cara, le digo una cosa. Después de 25 años consecutivos, dice, todos los años son consecutivos, pero esta palabra vuelve a la bandera. Después de 25 años consecutivos, usted tiene una sola arruga, viene aquí, me mira y me lo dice a la cara, sinvergüenza, usted es un sinvergüenza. Dice, y yo aquí, dentro de 25 años, delante de usted, me voy a arañar con las dos manos y con las uñas sin cortar. Dice, a ver, empieza a repartir por aquí los botes para la señora, para el caballero y tal. Dice, y si ves que no me vendes por de aquellos Pepe, recoge que viene el policía. Eso es lo que voy a hacer ahora mismo, voy a recoger que ya viene el policía, que es un barco de 20. Vale, muchas gracias. Espera, que también. Bueno, es que el filandón de la montaña es así. En vez de leer cosas, pues era cada uno intervenir y todo eso, y incluso cantar, todas esas cosas. Pero claro, en estos pagos hay que hacerlo un poquitín más. Bueno, yo quería hacer un poquitín el repaso de lo que yo sé. Aparte de un mal poeta, me ha gustado mucho siempre recoger las leyendas de la parte de los cabeceras de los ríos. Entonces me ha dado tiempo a recoger las leyendas del Alto Esla, las del Alto Porma y las del Alto Cubreño. Hasta ahí he llegado. Luego ya me metí con una bisabuela incorrupta que tengo por ahí y ya se fastidió. Entonces, de la parte del Esla, lo publicaron estos en el periódico en el año 91, es Peñacora, que hay una leyenda, como en todas las montañas, de un tesoro escondido que no se encuentra. Y la leyenda dice Peñacora, Peña Rica y gente boba. Entonces, para contar esa leyenda me tuve que estudiar a fondo el siglo X en León. Entonces reconstruí todo el siglo X, todo el monasterio de Solonza, el monasterio de San Miguel de Escalada, las cosas que ocurrían allí. Traje al Almanzor por aquí, lo tuve en Sagún y lo llevé hasta las montañas de Peñacorada, en Cisierna, por la parte de Prado. Y conté toda esta leyenda de Peñacora, que recoge toda la historia del siglo X, de Fray Guillermo y todas esas cosas. Luego, pasando al otro río, al río Porma, encontré que mi madre había estado en Puebla de Lillo cuando era niña, estaba de criada, estaba cuidando vacas y sabía muchas leyendas. Entonces esas las recogí en los Falapos de la Nieve, donde se cuenta toda la historia del lago de Isoba, de Susarón, de todas estas cosas, pero vamos, está publicado ya. Y luego en la parte del Cubreño me basé mucho en un libro clásico de León del siglo XVI, que se llama El León de España, de Pedro de la Ventilla, que es una cosa infumable y que me llevó un trabajo enorme, pero conseguí recoger toda la leyenda de la Bella Porma, que ha tenido mucho éxito y se ha publicado en muchos sitios, se ha hecho en teatro y se ha emitido por Radio Nacional y todas esas cosas. Una leyenda bellísima, bellísima, de la Bella Porma,
que tiene lugar en Canseco y luego pasa para el otro lado, para Redilluera y Amazares, y llega incluso a Oñar, toda aquella zona. Es una historia muy bonita que termina con los dos amantes que antes han sido antagonistas, él y ella, con el nombre de los dos ríos, el Porma y el Cubeño, que en ambas aguas se vuelven a juntar. Entonces parece ser que es la transustanciación de sus sangres cuando se sacrifican, entonces se convierten en agua, se convierten en ríos, una leyenda lindísima. Estoy resumiendo porque, como veis, el tiempo ya se me ha ido prácticamente. Entonces, estas leyendas, estas tres leyendas de las tres cabeceras de los ríos, pues como están publicadas, tenéis posibilidad de acceder a ellas y tal. Yo traía un filandón entero e incluso alguna cosa para cantar, porque hemos recogido todos los romances y los hemos cantado y los hemos grabado en discos. Algunos los conoceréis, hemos hecho 5 discos. Entonces traía incluso cosas para cantar y tal, pero no quiero abusar de vosotros del tiempo, si acaso después volvemos a incidir sobre ello. Y escribí un cuento para vosotros, otro género que me gusta muchísimo y que he practicado bastante, y os leeré el cuento y luego si queréis, o no me da tiempo ya. ¿Sí? Y si queréis después cantamos y bailamos y todo eso. Se llama Bajo Palio el cuento, que os lo escribí para vosotros. La fotografía, extraída de un periódico local de la época, está tomada durante el transcurso de una procesión del Corpus Christi por la calle ancha de León. Uno de los letreros anuncia la entrada de la farmacia Barte, la más antigua, la más noble, la más rancia, la más larga de las muchas que ahora presumen de letreros luminosos, en los que una cruz verde se enciende y se apaga, mostrando también intermitente la lectura de la temperatura ambiente y la hora exacta en forma digital. Flanqueando por 2 hileras de manolas con mantilla negra enarboladas sobre las peinetas de Cael, avanza el patio, una especie de baldaquino de seda sostenido por 4 varas, y que es el mismo que se usa cuando el caudillo viene a la ciudad a visitar la catedral. Las 4 varas del patio las sujetan 4 canónigos regulares, y debajo va el prelado titular de la diócesis tocado con su mitra episcopal y apoyándose en un báculo de plata, en cuyo callado el crucifijo lucha por no caer. Al son de la banda de cornetas y tambores, precediendo la comitiva, se bambolea el patio. Una bandada de vencejos viene desde San Pedro de los Huertos. Entre el trombón de varas que cierra la banda y los 3 monagos que portan los faroles y la cruz procesional aparezco yo, revestido de roquete blanco, luciendo unos zapatos negros con un brillo deslumbrante, y en la mano un incensario de plata que humea perfumando el atardecer. Parece que ahora sea un eslabón sin vuelo, pero recuerdo el envidiable y sólido vaivén que yo sabía entonces darle al botafumeiro y que era el motivo de que siempre se me asignase a mí tal menester. Tanto era aquel mi afán que no faltó en el pueblo quien lo haga mi pericia y pronosticara para mí algún obispado en cuanto llegara a misa cantar, o al menos una preceptoría en la montaña para designar a los chavales del catecismo. En el momento en que se tomó la fotografía, probablemente estarían volteando las campanas, la campana grande y vieja, la Santa María, y las otras más pequeñas de la torre de sur del aseo, espantando las palomas de las gárgolas y las cigüeñas de los pináculos, que habrían unido las unas hacia la cercana plaza de las Palomas y las otras hacia el basurero de la confluencia de los ríos, más allá del cementerio municipal. Las niñas de las Carvajalas y de las Carmelitas, cada cual con su uniforme, festoreaban las aceras de la calle por la que pasaba la procesión. Y el señor vicario, que era doctor por Salamanca, capellán castrese, prelado doméstico del caudillo, traductor de San Basilio al español, y un tipo alto y erguido al que el pueblo atribuía dotes de imparable seductor, cubierto con una mano de oro, sujetaba en alto la custodia, conteniendo a todo un dios. Me cuesta ya reconocerme en ese muchacho barbilampiño que orgulloso precede al metropolitano, y en cuyo broche pectoral una matista de las minas del Brasil. La luz de la tarde de abril saca destellos y iridiscencias probablemente divinas que yo entonces no sabía detectar. Y soy ese joven apuesto y flaco con unas gafas de montura en plástico negro y una cabellera que el viento revuelve a su placer. Si acerco una lupa puedo distinguir un rebozo fino sobre mis labios y unos pelillos que apuntan por aparecer. De los 4 canónigos regulares que hacen escolta al prelado de la diócesis, uno es el de A, lo recuerdo bien. Un señor chaparro y negro como un tito, dueño y señor de fincas y terruños en su aldea de Ranchos de Carrasco. El otro es el penitenciario. Con él veníamos obligados a confesar semanalmente pecados nunca cometidos y cuya existencia teníamos apenas una vaga idea, pero andando el tiempo los llegábamos a cometer. El tercero, casi oculto por la barra que sujeta el patio, es el lector. De él aprendimos a cantar salmodias religiosas impetrando los favores de un Dios misericordioso que nos tenía encerrado para que no malgastásemos la juventud. Y el cuarto, el que marca al frente de la farmacia Barta, es el predicador. Recuerdo que aquella misma tarde, durante la celebración del sacrificio
eucarístico, la misa en decir vulgar, nos acusó a todos de corruptos y desagradecidos por no entregarles nuestras almas, vidas y haciendas al Señor. Era el mismo que andando el tiempo fue hallado culpable por el Tribunal de Cuentas de participar en provecho propio en una estafa clerical de muchos millones de la época, con ocasión de la quiebra de una banca. Era el mismo que se decía propietario de una calle entera de casas en el barrio de San Mamés. El mismo que comprobaba personalmente y al tacto que las mozas de su parroquia llevaran medias que no fueran de cristal. Del señor obispo recuerdo que es un anciano obeso, ventudo, mofletudo y con unos lentes claros sin anillos de metal. Apenas recuerdo el nombre. De lo único que me queda una imagen viva es el momento en que le hube de entregar el incensario a la llegada de la procesión al altar que la primera dama de la cofradía de las del Sagrario había levantado frente al portal de su palacio. El obispo me tendió su mano enguantada de seda blanca. O era rojo el guante clerical. Yo intenté acercarle la manilla del incensario, pero un rayo de luz que se fragó en su perla pectoral me deslumbró, y yo vine a soltar el incensario un segundo antes de que él se hiciera con el artilugio que cayó al suelo con gran estruendo. Las brasas y el incenso se desparramaron por el asfalto. El obispo hizo un amago de arremeter contra mí, y en aquel momento yo tropiezo, piso la orla de su alma blanca, que trabada en un zapato rojo, traba su paso no dando al suelo con su honda humanidad. De los cuatro fue el canónigo penitencial, el que soltando el cuarto brazo que sujeta el palio, se abalanzó para socorrer a su superior, y el palio suelto se precipitó sobre la mitra que rodó hasta la acera de la farmacia Marte, la más antigua de la ciudad. Tuve suerte que la primera dama se apiadara de mí, y propinándome una sonora bofetada, me libró de la amenazante mano del canónigo penitencial, una de las más enormes y asesinas de cuantas me habían cruzado la cara en el transcurso de los 7 años de seminarista, descontando los 2 de la preceptoría preparatoria de Vilanes, donde los 20 aspirantes a ingresar para ministros del Señor salíamos a policía diaria, con motivo suficiente o no. Mi carrera eclesiástica acabó ahí. Adiós a las ilusiones de mi madre, que soñaba con ser ama de cura en algún pueblo de los Oteros, con viñedos y tierras de llevar. Pero en la montaña no, porque mi madre tenía entendido que los de la montaña eran todos pobres de solemnidad. Por eso mi abuelo rezaba siempre antes de acostarse 3 Padres Nuestros, uno por los navegantes, otro por los caminantes y el tercero por los pobres de la montaña, a los cuales, especialmente en los largos inviernos, imaginaba yo disputándose a dentelladas con los lobos los restos de una vela. Por delante me quedaban todavía los 6 pasos que distaban del sacerdocio: hostiario, lector, acólito, exorcista, subdiácono y diácono. Y todo por culpa de un gran tesoro. Muy bien. Bueno, pues no da tiempo a una segunda vuelta con esto que habéis preparado, pero claro, yo hacía mucho tiempo que no estaba tanto tiempo callado. Entonces me voy a permitir el privilegio de cerrar yo con una cosa, ¿ves? Más que nada porque os digo, desde el otro día que debió de haber elecciones y esto, la gente anda como sin saber qué opinar, ¿no? Y por dónde nos han venido, ¿sabes? Y entonces este cuentecillo, que es una página, pues bien, yo creo que viene a cuento. Problemas con el censo en Pobladura. Lo cierto es que Celina, o sea, Araceli Fernández Lorenzana, natural de San Justo de Celama, nacida el 17 de febrero de 1939, llevaba viviendo en Pobladura desde que murió su marido, Antonino, el molinero de San Justo, que dejó este mundo llevándose a la tumba 3 cosechas al menos de vino tinto y aguardiente. Cuando aquello ocurrió y quedó viuda, Celina vendió el molino y se vino a cuidar de don Dalmacio, que era cura de este pueblo desde joven y primo segundo de Antonino. Desde entonces hasta ahora había sido una vecina más, igual que el resto. Por eso resultó tan extraño lo ocurrido esta mañana. Se acercó a votar después de misa, no para que ganaran los suyos, que en realidad no tenía suyos, sino para que no volvieran los de entonces a quemar las iglesias y conventos pillando a don Dalmacio dentro. Entregó su carné y el sobre con su voto al presidente don Macario, maestro titular de Pobladura, pero
resultó que no podía votar porque no estaba en el censo. Pero el señor cura no te ha empadronado. Dice, bueno, al principio sí me empadronaba, pero hace años que lo he ido dejando arrepentido. Lo dejamos. Porque algo breve no cree, no cae. ¿No cae? No, ¿cerramos? Es que estos les conozco, si les damos otra ronda estamos hasta las 12, o sea que, bueno, pues... Yo una breve. Venga. No digas aquello que dijiste en la cárcel, que casi no nos dejan salir, ¿eh? Porque esto de la salvilla del otro día que salió la madre, que volviendo la salvilla que me habéis robado de la agricultura, eso también era fuerte, pero lo de la cárcel no lo digo. No, yo se la contar un chiste de matar al final, pero es que yo creo que es el mejor chiste que puede decir La montaña de León o Finando de Setenta. Aquí se juega, recuerdo una cosa, como afectado, cobrando por ser perjudicado del embalse de Riaño, figura en los estadillos entrega de las correspondientes cantidades don Heraclio Fornio. Os juro que es totalmente cierto, no es una literatura. Pero un embalse se paga por dos conceptos fundamentalmente, por el bien público, vamos, el bien material que te enajena, que es propia, una casa, unos prados, unos metros cuadrados, lo que sea, y después un concepto por perjuicio de cesación de actividad, traslado de población, ese concepto moral, o por cesación de, ¿cómo se llama?, de lucro cesante. Y en este momento, don Heraclio Fornía presentó los albaranes de todas las barajas que vendían los 9 pueblos unitados, y a consideración hidrográfica del vuelo no me quedó más remedio que satisfacer el conveniente canon de perjuicio por cesación de lucro cesante, lo que fuera. Esto como solución para el hecho cierto que os voy a contar, que estaba un cura rezando y se acercó a un paisano del pueblo y le dijo: padre, me acuso de perder mucho tiempo jugando a las cartas. Y le dijo el cura: no, hijo, no, si ya lo digo yo, no había ni que barajar. Bueno, ahí hay alguien que quiere que cantemos. ¿Cantamos o no? Venga, dale. A lo mejor no lo sabéis. Yo elegí uno que... De esa manera, esto ya se ve cómo va. Vayan ustedes saliendo con calma y cuando ya no haya nadie más, pues nos levantamos. Pero no me dejéis solo. No, yo me quedo. Este es una canción que cogimos en Pontero, que nos la cantó Rosario Castañón. Y también nos la cantaron y la recogió Manzano también en Cervera. Es una canción preciosa, que a lo mejor algunos la conocéis o la habéis escuchado en el disco nuestro, no sé qué. Pero claro, es que terminaron Finando sin cantar. Venga. Lo que pasa es que la mayoría de los que están aquí, disco no sé nuestro. si, excepto yo, que fui canónico, los demás no sé si... Albina, tú sí la sabes. Bueno, vamos a ver. Buenos días, soldadito, ¿de qué tierra viene usted? Señora, yo de Castilla, que se le ofrecía a usted, que se ha visto a mi marido en la guerra alguna vez. No, señora, no lo he visto, deme las señas de él. Mi marido es un buen mozo, alto orgullo aragonés, y en la punta de la espada lleva un pañuelo francés. Se lo bordé cuando niña lo bordé, y otro que le estoy bordando, y otro que le bordaré. 7 años que le espero, y otros 7 esperaré. Si en 14 años no vuelve, monjita me meteré. Las 3 hijas que tenemos, ¿a dónde las dejaré? Una en casa doña Juana y otra en casa doña Inés. La más chiquitina de ella, la que más extrañaré. Como es la luz de sus ojos, conmigo la llevaré.
y un hijo mozo que tengo, que vaya a servir al rey. Pues donde murió su padre, que muera el hijo también. Muy bien. Y después que le digo de los hijos de la madre, de qué manera acabar, mi hijo que se muera también. Pero bueno, el segundo, yo tengo mis severas dudas de que estas músicas y estas letras hayan nacido del pueblo leonés y pasen por cultura popular. Estas cosas así que no siempre los palcos. Mientras se empadronaban. Bueno, pues ya, yo creo que ya lo dejamos, pero esto ahora cantando Toño, me acordaba yo de esa anécdota de que siempre cuentan cuando van dos a hablar y para que se metan con una, que siempre cuenta el argentino este que va por los juegos, que dice que, claro, llegó aquí a España a ganarse tal y fue allí a la oficina de empleo para argentinos y le dijeron, ¿es futbolista? No. ¿Psicólogo? No. Joder, pues tendrás que cantar tangos, tío. Y bueno, pues venga, vamos a cantar tangos. Entonces, el propio INE le mandó un guitarrista, que tocara con él. Llegaron allí a cantar los tangos. Y el guitarrista, que era un gitano, tocaba como Dios la guitarra, y pum, pum, pum. Y este empezó a cantar un tango. Bueno, la gente, bueno, para aplausos. Otro tango. Le dice el guitarrista, maestro, como no cantes uno que conozcan todos y se pongan a cantar, aquí nos tusten. Dice, bueno, venga. Dice, bueno, vamos, caminito, caminito, todos, caminito, va. Todos se ponen a cantar, el guitarrista, tal, caminito. Y cuando llega la estrofa esa que dice, y que el tiempo nos mate a los dos, se levanta un paisano y dice, oye, al guitarrista, ¿por qué? Ya matando las letras al guitarrista dejarlo, porque luego ya marchamos, sigue contando, el tipo este que lo cuenta es muy gordo, dice, como aquello no me salió bien y como era gordo, dice, pues canté ópera. Y se la pongo a cantar y tal, y dice, nada, poco entusiasmo, y se levanta el cabrón de la guitarra y dice, esta vez sí, hombre, vos sos como Pavarotti. Y dice, de bueno, y dice, de gordo, cabrón. Bueno, venga, que esta gente quiere cenar. Muy bien. Bien. Ha salido bien. Casi no son capaces de echarnos, pero... Las paisanas de Tráfico, la que teníamos al lado, con mirada para los cigarrillos. Dime. Estoy pendiente, pero esto está ya Está bien. No me mandan nada. Pero yo especialmente estoy obsesionado. Nada de imponiente, nada de punta, nada de... Sí, estaba en ello. No.